¿Existe una dieta anticáncer o es solo marketing? A día de hoy no hay ninguna dieta anticáncer válida para todo el mundo. ¿Qué grupos de alimentos son más protectores? Pues un consumo de unos 30 gramos de fibra al día, esto es algo que está bastante estudiado. Oye, ¿y los alimentos fritos? Hay suficiente evidencia de que es un carcinógeno. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a estos pacientes? El mejor momento para poder ayudar a una persona que posiblemente tenga una caquexia es... ¿Qué importancia tiene el músculo en nutrición oncológica? Se ha visto que las personas que tienen una buena funcionalidad y masa muscular toleran mejor los tratamientos, tienen menos toxicidades. ¿A qué requerimientos sueles apuntar en la mayoría de tus pacientes? Las guías clínicas te hablan de gramos de proteína. A mí eso se me queda bastante corto. ¿Qué te parece la nutrición hospitalaria en la planta de oncología? Para mi gusto sigue habiendo pues muchísima presencia de productos azucarados. ¿No te frustra eso? Sí, muchísimo, pero... Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña Rafaela Rodríguez, nutricionista oncológica. Y estoy seguro de que el episodio de hoy puede ayudar a miles de personas que lo están pasando mal. El cáncer es algo con lo que vamos a convivir todos, ya sea en primera persona o mediante la vivencia de un familiar o un amigo. Por lo que tener pautas claras, concisas sobre cómo debemos alimentarnos para prevenir el cáncer y también para mejorar el pronóstico del cáncer o para llevar la enfermedad lo mejor posible, pues es una herramienta totalmente necesaria. Así que bienvenida, Rafaela, ¿cómo estás? Hola, gracias Borja por invitarme, muy contenta de estar aquí. Genial. Vamos a empezar por el apartado prevención. Estoy sano, no tengo cáncer y no quiero tenerlo a lo largo de toda mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer a nivel nutricional? Cuéntanos las principales pautas que previenen el cáncer. Bueno, a ver, hay distintos tipos de patrones de alimentación que podríamos seguir para poder prevenir la aparición de cáncer. Sí que hay muchos tipos de estrategias dietéticas que podríamos seguir, pero sí que es cierto que lo que tienen en común todas ellas es, por supuesto, el reducir el consumo de ultraprocesados, que están muy presentes en la sociedad actual occidental, ya que pues, bueno, tienen contenido en azúcares libres, contienen pues, aceites proinflamatorios, contienen pues aditivos, etcétera. Entonces, pues reducir la exposición a ese tipo de alimentos siempre va a ser pues un factor preventivo. Por otro lado, lo que se ha visto que tiene mucho factor protector es aquellas dietas que son más ricas en vegetales, ¿vale? Los vegetales que nos aportan, pues lo que sabemos todos, fibra, vitaminas, minerales, pero también fitoquímicos, que son esas sustancias que nos producen pues, unos beneficios en la salud y que también se han relacionado con efectos protectores frente al cáncer. Vale, es decir, lo principal, por lo que veo, es una dieta plant-based basada en plantas y ahora entraremos en los detalles, ¿no? En qué compuestos específicos son interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, dentro de lo que no hay que hacer, ¿no? Ya has dado una clave, que es ultraprocesados, ¿no? Porque aunan un montón de ingredientes que ya de forma independiente y actuando en sinergia favorecen el riesgo. Después daremos pues otra serie de pautas sobre qué hay que eliminar, porque no solo son los ultraprocesados como tal, ¿no? Pero vamos a seguir con lo que hay que incluir. ¿Qué grupos de alimentos son más protectores? Por ejemplo, frutas y verduras. Cuéntanos, ¿qué tipo de fruta? ¿Verdura? ¿Cualquiera? ¿Es importante el color? Bueno, eso que comentas del color es súper importante, básicamente porque cada grupo de verduras y frutas que contienen un color similar, pues por ejemplo morados, verdes, blancos, contienen compuestos específicos que nos proporcionan pues un beneficio concreto, ¿no? Por ejemplo, las verduras que son de color blanca, como puede ser el ajo, contienen alicina, que tiene como beneficios a nivel antiinflamatorio, antioxidante. También las que son de color moradito, pues las antocianinas, como por ejemplo los frutos rojos, el licopeno famoso del tomate, que también pues, es protector frente a algunos tipos de tumores, incluso hígado y pulmón. Y bueno, también las crucíferas, todo lo que es brócoli, coliflor con lombarda, tienen muchísimo interés porque contienen unos compuestos que son los glucosinolatos, que son muy interesantes porque se ha visto que tiene una capacidad también detoxificante a nivel hepático y demás. Vale, bien. Entonces, la clave aquí estaría en combinar esos colores, ¿no? Exacto. La dieta, cuanto más colorida, mejor. Exacto. De hecho, un tip práctico que suelo dar a mis pacientes, que sea así como más sencillo, es que intentar que en tu plato por lo menos haya 3 colores de verduras. De esa forma, pues
aunamos pues más compuestos bioquímicos interesantes. Vale, que no sea una ensalada solo verde, sino que aúne al menos 3 colores, ¿no? Exacto. Sería como un tip muy visual, muy bien, me Exacto. gusta. A nivel de granos integrales, cereales integrales, ¿qué nos aportan? Bueno, pues es muy interesante porque nos aporta, bueno, sobre todo fibra, que nos permite tener un tránsito intestinal regular. Aparte de esto, sabemos que la fibra, pues un consumo de unos 30 gramos de fibra al día nos protege frente a algunos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer colorectal, y esto es algo que está bastante estudiado. Aparte, pues nos aportan vitaminas del grupo B, también nos aportan pues magnesio y otro tipo de minerales que suelen estar más presentes en plantas. Vale, ¿y las legumbres, que también tienen muy buena prensa? Sí, las legumbres, bueno, sobre todo nos aportan, bueno, a nivel de macronutrientes, nos aporta tanto carbohidrato complejo de calidad como proteína, entonces es una fuente de origen vegetal de proteínas para aquellas personas, pues bueno, porque siempre hay un consumo de carne, de pescado, huevo más alto, entonces pues para poder equiparar, ¿no? Equilibrar un poquito, pues la legumbre nos aporta esto, además de otro tipo de vitaminas y minerales como puede ser pues el potasio también, el magnesio. Bien. En cuanto a fuentes de grasa, ¿cuáles son las mejores desde el punto de vista de la oncoprevención? Aceite de oliva virgen extra, que es súper importante y es también un producto nacional, pues es muy rico en antioxidantes, tiene una función antiinflamatoria. También pues todo lo que son semillas y frutos secos, muy interesante para incorporarlos porque también nos pueden aportar pues proteína vegetal y fibra, entonces sí que son alimentos interesantes. Luego el aguacate, que también lo podemos incorporar como fuente de grasa, y esas serían como las principales. Vale, bien. Y en cuanto a aporte proteico, ya has dado una clave que son las legumbres. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede aportar proteína de calidad y desde este formato de oncoprevención? Aparte de la vegetal, que hablamos de las legumbres, frutos secos y semillas, sí que me parecen muy interesantes los pescados azules, en concreto el pescado azul pequeño, estos que son anchoas, boquerones, caballa, ya que acumulan pues menos metales pesados, que bueno, ya comentaremos más adelante. Luego, por otro lado, los huevos son bastante útiles, también tienen pues eso, tanto proteína como otro tipo de nutrientes. La carne blanca, ¿vale? Como pollo, pavo, también son una fuente interesante. Y de lácteos, por ejemplo, yogur, kéfir, me parecen muy interesantes por ese aporte también de probióticos naturales que son interesantes para la salud intestinal. Claro, los fermentados. No hemos hablado de fermentados, pero ¿tienen per se algún papel favorable en cáncer? Sí, sobre todo porque es muy importante el rol de la microbiota durante el cáncer, o sea, en la prevención y tanto en el tratamiento, ¿no? Pero si hablamos de prevención, el tener una microbiota saludable nos protege porque al final tiene una función de defensa, entonces todo lo que son alimentos probióticos nos ayudan pues a equilibrar y tener una microbiota saludable. Bien, bueno, parece que ha quedado bastante claro. Estos son grupos de alimentos que habría que incluir de diario, ¿no? A poder ser de diario. Después hay una serie de pautas más transversales en la dieta que quizás a lo mejor pues, no se mencionan tanto, pero por ejemplo evitar un superávit calórico, ¿no? Porque podríamos tener incluso con estos alimentos saludables un superávit calórico. Total. Y eso ya per se sería negativo en cuanto a crear un ambiente tumoral favorable al tumor, ¿no? Entonces, bueno, pues que la dieta siempre sea o bien isocalórica o incluso levemente hipocalórica, ¿no? También sería un buen consejo. Sí, total. De hecho, algo que quería mencionar sobre esto es que muchas veces nos regimos un poco por patrones de alimentación y decimos, bueno, pues tengo una dieta mediterránea, una plant-based, pero también es importante las proporciones, ¿no? Y que esa dieta que tú lleves esté adaptada a el estilo de vida que tú tienes, a la actividad física, porque a nivel cualitativo puede ser muy saludable, pero si luego no está adaptada a tu actividad física y a otras condiciones tuyas, pues nos puede llevar pues eso, a un aumento de la grasa corporal, que también es un factor de riesgo para distintos tipos de cáncer. Claro, y es que hoy estamos hablando de nutrición, un pilar fundamental, pero ya sabéis que al final el riesgo de cáncer se puede ver favorecido por muchos otros aspectos de nuestro estilo de vida: descanso, estrés crónico, ejercicio físico, actividad física, un montón de factores, ¿no? Entonces, todos en su conjunto aumentan o reducen el riesgo. Hoy hablamos de nutrición, ¿vale? Pero que no se nos pase de vista el resto de factores importantísimos. Bien, ahora vamos a hablar de
elementos que habría que retirar, alejarse de ellos a toda costa. Tenemos esta agencia, ¿no?, que es la IARC, que es la International Agency for Research on Cancer, creo que es, si no me equivoco, que nos da una puntuación de diferentes carcinógenos, ¿no? Del 1, no sé si era al 1, al 3 o al 4. Y te voy a ir mencionando algunos y tú me vas diciendo si son carcinógenos, en qué medida y por qué, ¿vale? Por ejemplo, uno de los más sonados es la carne procesada. La carne procesada, justamente por esta agencia, está clasificada como tipo 1, es decir, está comprobado y hay suficiente evidencia de que es un carcinógeno. Cuando hablamos de carne procesada es importante que lo entendamos porque muchas veces la población en general piensa que hablamos de todos los tipos de carne, ¿no? Carne procesada es cuando una carne se ha transformado por distintos procesos, pues con curados, salazones, ahumados, como puede ser pues salchichas, bacon, etcétera, a las que se le añaden también otros ingredientes que pues, perjudican, ¿no?, su valor nutricional. Entonces sí que está comprobado que son carcinógenos y la exposición a ellos, pues el consumo tendría que ser mínimo. Y aquí tengo yo siempre la misma duda, Rafael, a ver si me la puedes contestar. Aquí no hay grises, es decir, ¿es lo mismo un jamón ibérico de bellota que un salami o un chope? La verdad es que no. Yo esto siempre lo explico a mis pacientes porque en nutrición también es verdad que hay que tener en cuenta que siempre hay grises, ¿no? Y todo importa más el patrón de alimentación y conjunto también de hábitos que el alimento en sí, ¿no? No tenemos que irnos siempre como al nutriente, al alimento específico. Pero no es lo mismo comparar unas salchichas Frankfurt, que sabemos que es un procesado con un montón de ingredientes, que a lo mejor una pechuga de pollo 99%, sin prácticamente aditivos y con un poquito de azúcar pues para conservarlo. No es lo mismo porque el impacto que va a tener en tu salud va a ser muchísimo menor que unas salchichas. Vale, sí, hay que atender al grado de procesamiento, a los ingredientes, a la agresividad de ese procesamiento, ¿no? Vale, ok, hay grises, menos mal. Sí. Si no, vale. Entonces, están al mismo nivel que el tabaco y el alcohol, que también son carcinógenos tipo 1 por esta sociedad. Vale, ok, habría que eliminarlos. Están en el mismo cajón, lo cual no quiere decir que confieran el mismo riesgo, ¿vale? Exacto. Después, salazones de pescado. Los salazones de pescado, sí que es cierto que en ese proceso de salazón se forman unas sustancias que son las nitrosaminas, que también pueden estar presentes en justamente carne procesada cuando se llega a altas temperaturas, y esto sí que se ha categorizado como también un carcinógeno, ¿vale? Entonces, como en ese salazón se producen estas sustancias, pues se considera que suponen un riesgo en concreto para cánceres de tipo gástrico. Todo lo que es un exceso de sal normalmente está más asociado pues a este tipo de tumores. Sobra decir, chicos, que todo esto tiene un efecto dosis dependiente. Es decir, aquí el efecto es acumulativo y evidentemente nadie por tomarse una salchicha va a desarrollar ningún cáncer, pero cuando la exposición es continuada a lo largo de décadas, como se suele ver en el mundo occidental, pues ahí es donde el riesgo se ve incrementado. Oye, ¿y los alimentos fritos? Aquí que en Málaga nos gusta tanto el pescado frito. Sí. A ver, con el tema de las frituras, lo que ocurre es que como los alimentos llegan a altas temperaturas, se pueden formar estas sustancias, como hemos comentado, las nitrosaminas o, por ejemplo, los alimentos ricos en hidratos de carbono, como puede ser una patata. Este almidón, se forman sustancias que son las acrilamidas, ¿vale? Y también se consideran carcinógenos. Entonces hay que evitar la exposición, pues el consumo tan elevado de frituras. Hay otras técnicas culinarias que son mucho más interesantes y evitamos, ¿no?, el sumarle este tipo de sustancias. Vale. Y ahora viene algo muy polémico, que seguro que genera mucho revuelo, pero bueno, está bien. Es la carne roja, que está considerada por la IARC en el cajón 2A, ¿vale? Potencialmente creo que es carcinógeno, ¿no? Yo aquí te pregunto varias cosas. ¿Es el efecto de la carne roja per se o los métodos de cocinado con los que se suele hacer la carne? ¿O es a lo que se suele asociar el consumo de carne roja, que no es a un patrón de ingesta de verduras, suele ser un patrón de ingesta pues, de fritos precisamente, o de otra carne procesada asociada, ¿no? O la típica barbacoa, ¿no?, donde mezclamos carne roja con carne procesada. ¿Dónde está el riesgo real de la carne roja?
A mí el tema de la carne roja es una duda súper común que tiene la población y yo creo que también se entiende un poco mal por todo lo que vamos a comentar. A mí la evidencia científica que hay con respecto al consumo de carne roja y el riesgo de cáncer no me acaba de convencer porque muchos también son estudios observacionales, que no se tienen en cuenta algunos factores también de confusión, como por ejemplo qué otras cosas hace esa persona, Pues, ¿no?, que ha podido aumentar el riesgo. La carne roja, lo que se ha visto que tiene más impacto la forma de cocinado de esta carne roja que el propio alimento en sí. ¿Vale? Entonces, cuando cocinamos pues, en brasas, a la plancha, cuando se queman esta grasa, esta proteína de la carne, se forman sustancias como pueden ser los hidrocarburos aromáticos policíclicos o las aminas heterocíclicas, que se consideran carcinógenos, sustancias que sí que aumentan el riesgo. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues cocinar la carne roja de otra forma. También podemos, pues bueno, en el patrón de alimentación, pues cuando tú te comes la carne también incorporar vegetales ricos en antioxidantes que como que digamos que contrarresta estos efectos. Y también otra forma es marinar la carne antes pues con limón, así que te aporte antioxidantes, etcétera, porque de esta forma se producen menos de estas sustancias. Vale, muy buenos tips. Si te fijas, suele, sin generalizar, pero suele darse el caso de que el gran carnívoro o la gran carnívora es una persona que asocia otros hábitos poco saludables en cuanto a la dieta y que suele comer pocas verduras, pocas frutas, pocas legumbres, ¿no? Son como patrones que sí se asocian, sí se asocian. Bien, y por supuesto otros tóxicos como el alcohol, que aumenta el riesgo de cáncer de boca, de faringe, de esófago, de hígado, de colon, de mama, de vejiga, de todo, de prácticamente la mayoría de tumores. Ya hemos dado algunos carcinógenos pues, muy presentes en la dieta, pero en cuanto a carcinógenos ambientales, xenobióticos a los que nos exponemos, pues todo el mundo habla de disruptores endocrinos. Están también, hay otras, ¿no? Las aflatoxinas, nitrosaminas, los que has mencionado. Tenemos realmente que preocuparnos, tenemos que alarmarnos, nos exponemos mucho a contaminantes carcinógenos en el agua, el ambiente, o tú prefieres no adoptar una actitud tan quimiofóbica, ¿no? A ver, yo sí que es cierto que yo siempre digo lo mismo, el cuidarse no tiene límites, es decir, sí que todo lo que podamos hacer para sumar pues, a nuestra prevención o si ya existe una enfermedad, pues para cuidarnos, bienvenido sea. Sí que es cierto que yo creo que tenemos que centrarnos mucho más en cubrir esos básicos, que es, por ejemplo, pues la alimentación, el ejercicio físico, etcétera, y una vez eso cubierto, pues podemos hacer otros cuidados, porque muchas veces veo que hay personas que se agobian muchísimo por los disruptores endocrinos, pero no hacen ejercicio. Entonces también hay que ver por dónde llevamos, ¿no?, también ese cuidado. Sí que es cierto que estamos muy expuestos a muchas sustancias, pues con los envases de plástico, con las sartenes con las que cocinamos, cómo cocinamos el alimento, como hemos comentado, que también puede formar estas sustancias, el agua que también puede estar contaminada o puede tener pues más cantidad de cloro. Bueno, pues sí que son cuidados que podríamos llevar a cabo. Sí que es cierto que hay que ver qué es una prioridad para una persona y qué es una prioridad para otra. Si una persona ya mantiene esos básicos y quiere ir más allá, pues genial. Una persona que todavía no tiene ese básico, quizás esos esfuerzos dirigirlos a esto. Sí, perfecto. Digamos por orden de prioridad, siempre. Ok. ¿Existe una dieta anticáncer o es solo marketing? Yo no considero que, como nutricionista oncológica y con todo lo que sé a día de hoy, no hay ninguna dieta anticáncer válida para todo el mundo. Sí que existen patrones de alimentación protectores, ¿no? Pues una alimentación que, como lo hemos comentado, ¿no?, que incorpore pues vegetales, bajo consumo de alcohol, pues proteínas de buena calidad, que nos lleven pues a tener una menor inflamación sistémica del cuerpo, que nos lleve a pues reducir el estrés oxidativo, que nos lleve a controlar pues las glucemias, pues bueno, todo lo que nos lleve a eso va a tener un factor protector. Bien, ahora, Rafaela, vamos a convertirnos en malas personas durante 2 minutos. En un mundo distópico, si tuviéramos que dar recomendaciones a la población para que aumentara lo más rápido posible su riesgo de cáncer, ¿qué recomendaciones le darías? Pues bueno, como he dicho al principio, consumir ultraprocesados, basar la alimentación en productos nada fresco, todo que sea procesado, consumir alcohol y tóxicos como también fumar, no hacer actividad física,
estar todo el día sentado, no hacer nada de actividad física. Sí que cocinaría pues con sartenes con teflón, quemaría la comida, produciendo estas sustancias y tendría una vida muy estresante. Wow, es curioso porque visto desde este prisma es justo lo que hace gran parte de la población. Sí. O sea que no me choca en absoluto lo que has dicho porque No, tristemente es el patrón de conducta de mucha gente, ¿no? total. Muy bien. Cuéntanos tu programa Oncoalimenta, ¿en qué consiste? Bueno, Oncoalimenta es como mi hijo, es mi proyecto, que bueno, me encanta y me ha traído muchas alegrías porque es un programa de acompañamiento nutricional para personas que están pasando por un cáncer. Empezó siendo solo nutricional, ahora contamos con psicólogas y queremos ampliar equipo para abordar, ¿no?, de una forma más holística. Y bueno, mi programa básicamente consiste en poder empoderar a la persona que está pasando por un cáncer y que entienda todo lo que está en su mano hacer para poder contribuir y sumar a su recuperación. Ya no solo tratamos la alimentación como vamos a mejorar una diarrea, sino vamos más allá, vamos a crear un entorno lo más favorable posible. Y bueno, pues tenemos sesiones grupales, tenemos pues cada persona tiene su pauta, trabajamos la salud mental, la relación con la comida y bueno, está dirigido tanto a personas que están pasando por un cáncer como personas que están en esa etapa de supervivencia pero quieren prevenir posibles recidivas y también ayudamos a familiares, ¿no?, que muchas veces se encargan también de pues el acompañar, preparar comida, etcétera. Es increíble la importancia que tiene el apartado psicología en nutrición en general, obesidad, en nutrición deportiva, pero en nutrición oncológica casi que todavía más. Total. Por la incertidumbre, el miedo, digamos, lo drástico que siente la persona cada decisión que toma respecto a la comida. O sea, en otras circunstancias vitales, lo que te puede parecer una decisión sencilla o nimia o poco importante, cuando tienes un cáncer, cada paso que das quieres que sea el correcto porque puede significar vida o muerte, ¿no? Así lo viven los pacientes, es la vivencia que tienen. Entonces, es que no entiendo la nutrición oncológica sin psicología asociada, ¿no? Yo creo que tú estás en la misma. Total. Y además algo súper importante que quiero mencionar es la tendencia también que tienen muchas personas, porque lo identifico mucho en las personas a las que acompañamos, de querer controlarlo todo, de generar también miedos hacia los alimentos, de tener miedo en cada bocado que se da de cualquier alimento por toda esta sobreinformación que también hay en redes sociales de divulgación. Y sí que es cierto que es muy importante trabajar esa relación con la comida, porque nos puede llevar a tener más sintomatología, nos puede llevar a muchas situaciones que solucionando ese problema mejorarían. Claro. Vamos a hablar ahora de un síndrome asociado al cáncer muy poco conocido por el público general, pero muy importante, que es la caquexia cancerosa. Defínenos qué es. La caquexia cancerosa es un síndrome metabólico que se caracteriza por una pérdida de peso involuntaria que va acompañada de una sarcopenia, de una pérdida de masa muscular. También puede haber pérdida de grasa o no, ¿vale?, dependiendo del contexto, y que también va acompañado pues, de una debilidad, de un cansancio y de una baja funcionalidad, ¿no?, en el día a día. Vale. ¿Y qué podemos hacer desde la nutrición para ayudar a estos pacientes? Bueno, algo súper importante tendría que ser la detección precoz, ¿vale? Es decir, el mejor momento para poder ayudar a una persona que posiblemente tenga una caquexia es detectarlo pronto para que con la alimentación pues podamos pues enriquecer la comida a nivel calórico, podamos darle suficiente proteína, podamos pues bueno implementar un plan de alimentación que ayude a proteger esa masa muscular, la composición corporal, etcétera. El problema de la caquexia es que por el sistema sanitario, que tampoco se le da mucha importancia todavía al tema de la alimentación, no hay diagnósticos, no se van haciendo controles del peso, de la masa muscular. Entonces todo esto nos lleva a que el diagnóstico sea tardío y personas que llegan a consulta cuando ya han perdido 15 kilos. Aquí en caquexia cancerosa habría, sería útil alguna suplementación, entiendo. Después hablaremos de suplementación, pero si nos quieres anticipar algo. Sí, a ver, en caquexia cancerosa sí que el poder suplementar con proteína, porque algo que también es característico es que suelen estar inapetentes, prácticamente no tienen nunca hambre, no, se sacian muy pronto, entonces llegar a los requerimientos con alimentación, únicamente con alimentación es muy complicado. Entonces una proteína en polvo de calidad, muchas veces la creatina podría ser útil también para proteger
proteger esa masa muscular y bajar la inflamación. Sería lo principal y luego hablaremos también de otros que podrían ser. Vale. ¿Cuál es el papel de la hidratación en cáncer? Bueno, la hidratación es importantísima pues, en un estado de salud como en un estado de enfermedad. En concreto, en un contexto oncológico, pues es tan importante porque también la deshidratación muchas veces la hidratación pasa desapercibida porque nos centramos mucho en la alimentación y personas que tienen a lo mejor bajo apetito, saciedad precoz, priorizan la alimentación frente al agua, ¿no? Entonces llegan pacientes muy desnutridos que agravan mucho los efectos secundarios de los tratamientos. Hay personas que al mejorar la hidratación ya se le reduce pues, el estreñimiento, ya se le reduce pues, ese daño en las mucosas, la boca seca. Entonces es súper importante. Aparte de que hay tratamientos en concreto de quimioterapia que pueden ser nefrotóxicos, ¿no? Que producen daños y toxicidad en el riñón. Entonces tener una hidratación adaptada y pautada para este tipo de tratamientos es muy importante. Genial. Ahora quiero hablar de un pedazo de tema que es el papel del músculo en oncología. Porque, pues, hasta hace poco tiempo no se le ha dado ninguna importancia al músculo en medicina en general y en oncología en concreto, ¿no? ¿Qué importancia tiene el músculo en nutrición oncológica? La masa muscular es importantísima, ya no solo la cantidad de masa muscular, sino la funcionalidad de esta masa muscular, es decir, el poder trabajar tanto desde la alimentación para proteger, ¿no?, como el ejercicio físico para que la persona sea funcional. Se ha visto que las personas que tienen una buena funcionalidad y masa muscular pues toleran mejor los tratamientos, tienen menos toxicidades, es decir, menos efectos secundarios. También ayuda a que el tratamiento sea más eficaz. De hecho, personas que tienen sarcopenia, esta pérdida de masa muscular y funcionalidad, suelen tener un peor pronóstico. También pues alargan la estancia hospitalaria tras una cirugía, es decir, está muy involucrado en cómo va a ser la evolución de la persona. Claro, y eso va asociadísimo a los centros de entrenamiento en oncología, que ya van surgiendo y me alegra un montón porque cada vez hay más compañeros que se dedican al ejercicio en oncología. Bueno, pues recientemente estuvo aquí el doctor José López Chicharro, que tiene un centro en Madrid. Mario Redondo está por venir, que también es compañero que se dedica al ejercicio en cáncer. Y hay otros y cada vez más entrenadores, fisios se dedican a esto de forma monográfica, específica, pero porque es una necesidad de la población muy, 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 muy clara. Así que me alegro mucho. Y no veo tantos nutricionistas oncológicos, ¿eh? O sea, que tienes que abrir veda y que se vayan animando los nutricionistas. No todo es la pérdida de grasa. Total. Hay muchos problemas en la sociedad diferentes a la pérdida de grasa, que yo sé que es lo más rentable, vamos a ser claros, y es lo más, lo que pide la gente, ¿no? Pero hay muchos otros problemas. Entonces hay que diversificar. Sí. Bien, los pacientes oncológicos se enfrentan a una serie de problemas que suelen ser recurrentes, ¿vale? Sobre todo en un entorno domiciliario hay limitaciones, hay barreras como no se alcanzan las necesidades proteicas, que en cáncer se pueden ver incrementadas. Ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cómo podemos reforzar el consumo proteico de un paciente que no llega a sus requerimientos? Bueno, pues primero es tener claro qué alimentos nos aportan pues, más contenido en proteína, ¿vale? Para que la gente también lo pueda entender. Tendríamos, como hemos dicho antes, pues de origen vegetal, las legumbres, frutos secos y semillas. A nivel de origen animal tenemos pues la carne, los pescados, los huevos, los lácteos bajos en grasa suelen tener más proteína. Entonces, lo que tendríamos que hacer es intentar garantizar en cada comida un alimento rico en proteínas y luego podemos enriquecer, ¿vale? Por ejemplo, enriquecer, pues te haces una crema de verduras, pues a lo mejor le puedes poner un poquito de kéfir, un poco de yogur. La levadura nutricional, que es muy interesante, es en polvo y también pues una cucharada nos aporta, creo que son 7-8 gramos más o menos de proteína y es bastante por proporción y no genera tanta saciedad, ¿no?, como a lo mejor un alimento más entero. Podemos también incorporar polvos o harinas de frutos secos, alguna preparación. Podemos hacernos cremas de frutos secos, untarlos en el pan, pues en vez de aceite pues le ponemos una crema de fruto seco que tiene grasita pero también tiene proteína. El huevo también es bastante versátil para poder incorporarlo en la dieta.
hacerte un batido que le puedes meter un montón de estas cosas y pues la suplementación, si no llegamos con la alimentación, pues suplementos de proteína que las hay de muy buena calidad y sin problema se pueden incorporar. Y ahora vamos a entrar en la cantidad, ¿no? Porque como decía, a veces según qué tipo de cáncer y según qué tipo de paciente, los requerimientos de proteína se ven incrementados, sobre todo si queremos preservar el órgano importantísimo que es el músculo, ¿no? ¿A qué requerimientos sueles apuntar en la mayoría de tus pacientes? Aunque esto es individualizado. Sí, recalcar eso, ¿no? Que es súper individualizado porque no es lo mismo una persona de 70 años que está bastante sedentaria, no suele moverse mucho y suele estar más encamada que una persona de 30 años, que cada vez hay más diagnósticos en personas jóvenes, que pues hace ejercicio de fuerza, que está súper activa y demás. Más o menos, a ver, las guías clínicas te hablan de 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. A mí eso se me queda bastante corto. Entonces, normalmente mínimo 1,5, ¿vale? Sí que es cierto que lo que estamos viendo es que tampoco a más proteína es mejor en un contexto de cáncer, ¿vale? Es decir, en un contexto en el que queramos buscar también que la célula tumoral pues muera, que aumente la eficacia de los tratamientos. Entonces, tampoco es poner un montón de proteína, ¿vale? Porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sentido, ¿no?, en la pauta, pero diría que mínimo 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso de la persona. Apuntar a 1,5 y no nos quedamos cortos. Subir en caso de que sea una persona activa, que ya esté en un estado de sarcopenia o de caquexia, etc. Vale. Y en cuanto a la energía, ¿no? Uno de los retos es la proteína, pero otro reto es aportar suficientes calorías, porque aquí una vez más el cáncer consume mucha energía, muchísima, o sea, la gente se sorprendería dónde se ponen los requerimientos de algunos pacientes en tumores agresivos, ¿no? Después hay tumores más indolentes, claro, pero en tumores agresivos, es que es como si estuvieran haciendo ejercicio continuamente, pierden mucho peso, ¿eh? ¿Cómo podemos reforzar ese contenido en energía de la dieta? Bueno, pues lo que podemos utilizar es el enriquecimiento de los platos, ¿vale? Recalcar que las personas que suelen estar perdiendo mucho peso se les suman también que a veces tienen efectos secundarios que les hace inapetentes, que pierden el interés en la comida. Entonces, sumar más cantidad a veces no es la solución porque les va a agobiar y es muy difícil llegar a eso. Entonces, sí que podemos optar por este enriquecimiento, como hemos dicho con las proteínas, lo mismo, pero a lo mejor incorporando más alimentos grasos que por gramo nos aporta más calorías, pues más aceite de oliva virgen extra, pues intentar, tú tienes tu plato y antes de comértelo le añades una cucharadita, que además al ser crudo el aceite de oliva pues tiene más antioxidantes y es más antiinflamatorio. Podemos añadir unas semillitas, también algún puré. Nos podemos hacer batidos enriquecidos, ¿no? El intentar también optar más por lo triturado nos ayuda a que en el mismo volumen podemos meter un montón de nutrientes. Queso en polvo también podemos añadir. Bueno, productos de calidad que sí que nos permitan sumar estas calorías. Claro, simplemente con el gesto de añadir la cucharada de AOVE en cada comida ya metemos bastante. Claro. A lo mejor estamos metiendo pues 3 cucharadas, 300 calorías, ¿no? Total. Fácilmente. Bueno, después hay otros problemas que se asocian más al entorno hospitalario, ¿no? Y podríamos hablar aquí de nutrición enteral, parenteral, indicaciones y demás, pero creo que sobre todo al público le interesa lo que estamos dando, ¿no? Los tips más aplicables cuando ya están en un entorno extrahospitalario, ya en casa. Y vamos a seguir añadiendo problemas que pueden ocurrir y de hecho pues ocurren y serán tu día a día en estos pacientes y cómo se pueden solucionar o mejorar. Por ejemplo, el cáncer y los tratamientos asociados, todo el mundo sabe que pueden generar muchas náuseas y vómitos y a veces son síntomas muy invalidantes, incapacitantes para la persona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a nivel de alimentación sí que es cierto que en el entorno hospitalario normalmente de forma profiláctica se suelen recetar medicamentos, ¿no?, para reducir las náuseas, pero sí que la alimentación puede acompañar y puede ayudar muchísimo a mejorar esto. El problema de las náuseas es que normalmente la persona pierde el apetito, entonces pues puede perder peso porque se está desnutriendo al no tener ganas de comer. Lo que buscamos cuando tenemos náuseas es intentar hacer una dieta de más fácil digestión para que no esté el contenido, el bolo alimenticio,
no esté tanto en el estómago, ¿no? Cuanto antes pues podamos hacer la digestión, porque si no es mucho más probable que lleguemos al vómito. Entonces, pues optar a lo mejor más pues verdura cocinada frente a la verdura cruda, no una dieta muy alta en grasas, porque la grasa también tarda más en digerirse y puede generar un poco de angustia, evitar todo lo que son fritos, rebozados, que aunque parezca que no, pues la gente lo consume muchísimo. También, por ejemplo, hay una raíz muy interesante que es el jengibre. El jengibre sabemos que tiene pues un tipo de compuestos que tienen un poder antiemético. Entonces es muy interesante pues poder incorporarlo incluso días antes de recibir el tratamiento, porque ya va haciendo como su efecto. También ayuda como a desinflamar a nivel estomacal, entonces ayuda mucho con el tema náuseas y el vaciamiento gástrico. Y lo podemos añadir tanto en forma de suplementos como la misma raíz en algún plato, en alguna tostada, por ejemplo, puedes rallar un poquito, o en infusiones. Sí que es cierto que cuando tienes náuseas, todo lo que es más líquido y sobre todo líquido caliente, si lo piensas, tú si estás como angustia y te tomas un café caliente o una infusión caliente, como que te sube más. Entonces es mejor todo lo que es más templadito, más frío. Entonces infusiones como más fresquitas pueden venir mejor. Es curioso el efecto del jengibre. El jengibre tiene evidencia alta en náuseas en oncología, ¿eh? Es decir, se usa, quiero decir, no es algo alternativo, se utiliza y tiene evidencia y funciona. O sea que genial ese apunte. Después hay otro síntoma muy desagradable, que es la mucositis. La inflamación de mucosas, mucositis, que suele ocurrir pues en boca, pero también en esófago, y es horrible. ¿Qué podemos hacer aquí? Sí que es importante decir que la mucositis, como has dicho, no solo es en la boca, sino que es de boca hasta el ano. Puede ser pues, personas que tienen hemorroides, personas que desarrollan diarreas, dolor abdominal, de estomacal. Sí que lo que más vemos suelen ser las llagas en la boca, es lo más habitual. Lo más importante aquí es evitar esos alimentos que puedan irritar pues, estas úlceras que puedan salir en la boca, esta inflamación, ¿no? Entonces, alimentos que a lo mejor son más cítricos, alimentos, un exceso de sal, alimentos que puedan ser picantes, muchas especias, así especiados, pues mejor retirarlos. Alimentos que son fragmentables, como puede ser, por ejemplo, un fruto seco, que se te quedan como trocitos, eso puede estar irritando constantemente. Sí que es importante después de cada comida lavarse los dientes, toda la higiene bucal, que eso ya va más por parte de los dentistas, pero es importante. Y adaptar la textura, ¿vale? Porque estar masticando, ponle una ensalada, cuando tú tienes dolor es muy complicado, un pan tostado. Entonces, a lo mejor en vez de un pan tostado podemos hacer tipo una tostada francesa casera, ¿no? Que la podemos mojar en leche, en huevo, lo hacemos a la plancha y ya pues estamos mejorando pues esa textura que es más agradable. O pues más cremas, más purés, verdura cocinada. ¿Has leído algo de glutamina y mucositis? Sí que es verdad que el papel de la glutamina en un contexto oncológico es controvertido, ¿vale? Sí que es verdad que se utiliza mucho para la mucositis, incluso también para la diarrea y la salud digestiva. El problema de la glutamina es que es un combustible para la célula tumoral, ¿vale? Todo esto depende también de tipo de tumor y demás, ¿vale? Que no todo es lo mismo, que muchas veces hablamos de cáncer como una única cosa, pero hay distintos tipos. Sí que se han visto estudios que se han hecho dos cosas, o suprimir la glutamina o dar suplementación de glutamina. Bien. Y en ambos casos se han visto resultados un poco controvertidos, ¿no? Un poco contradictorios. Parece interesante para unas cosas y para otras no. Se ha visto que muchas veces la suplementación con glutamina podría favorecer el crecimiento tumoral, pero para nivel sintomático puede mejorar. Entonces, claro, hay que ver pros y contras y ver en cada situación de cada persona si podría ser o no interesante. Qué interesante revisar el tema de la glutamina, porque me consta de que se aporta en suplementos en mucositis y trastornos digestivos asociados, ¿no? Pero, claro, esa parte ya de favorecer el crecimiento de la célula tumoral, no sé si solo se basa en estudios preclínicos o si hay algún estudio clínico interesante que revisar. Lo revisaré. Esto da para algún vídeo. Bien, ¿qué es la disgeusia? La disgeusia es la alteración en la percepción de sabores, ¿vale? Eso es muy frecuente, derivado de tratamientos, que o puede ocurrir esto, también puede ocurrir una hipogeusia, que quiere decir que percibimos el mismo sabor pero mucho más bajo, o la ageusia, que directamente no se como pasó con el COVID, ¿no? Que la gente no percibía ningún sabor. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la persona pierde un poco el interés en la comida, ¿no? Porque al final si lo más placentero de comer suele ser el sabor y demás, pues es complicado.
a la hora de trabajarlo en consulta, si el sabor está distorsionado, tenemos que intentar mejorar ese sabor, pues por ejemplo podemos marinar pues carnes y pescados, podemos utilizar cítricos que suelen mejorar el sabor, y ese sabor metálico asociado también a la quimio también suele ser muy frecuente. También es muy importante potenciar los otros sentidos, ¿no? Que el acto de comer no solo dependa del sabor, ¿no? Los colores, las texturas, buscar el estímulo también más allá del sabor. Vale, muy interesante todo eso. ¿La serostomía? La serostomía es boca seca, así más coloquial que podemos conocerlo todo. Se produce pues también por una destrucción también pues de las células de la boca, de la producción de saliva. Entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar las texturas de los alimentos a que sean más jugosos, ¿no? Porque imagínate tener la boca súper seca y comerte una tostada súper sosa. Una tostada de arroz de esas que compran en el supermercado. Con atún, te mueres. Sí. Entonces sí que a lo mejor otro tipo de pan, podemos meterle pues un aguacate, podemos meter pues algo más fresquito, un yogur que podemos meter, a lo mejor en vez del fruto seco entero, una crema de frutos secos mezclada con pues unas fresas, con algo así más jugoso. Entonces buscamos un poquito esa parte. Y otro síntoma que limita muchísimo la calidad de vida de los pacientes es la diarrea, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos mejorarla? La diarrea, la verdad es que es lo que más trabajamos en consulta porque vienen personas que llevan años con una diarrea crónica de ir 7, 8, 9, 10 veces al baño. Personas que no son felices porque es imposible ser feliz estando todo el rato en el baño. No haces nada. A lo mejor van con pañales, también la autoestima, es decir, afecta a mucho a la calidad de vida de la persona. Entonces, lo que tendríamos que hacer, yo lo que suelo hacer más es hacer como unas semanas un poquito más rígidas, más drásticas, de reducir todo lo que es fibra insoluble, que es una fibra, para que lo entienda la gente, con un efecto escoba, por decirlo así. La fibra insoluble que nos la aportan los granos integrales, las pieles de los frutos secos, las pieles de las frutas, verdura cruda, etc. Lo que hace es que cuando los consumimos, pues pasan por el tránsito intestinal y barren. Entonces tenemos que eliminar todos estos alimentos, al menos temporalmente, ¿vale? Hasta que se regule esto. No excedernos mucho en grasa, porque la grasa también lubrica y demás y puede hacer que vayamos más al baño. Incorporar fibra soluble, ¿vale? La fibra soluble, al contrario, tiene un efecto esponja. Entonces, lo que hace pues, es aumentar la consistencia de las heces y, por ejemplo, pues, zanahoria cocida, manzana o algunas frutas cocidas, evitar la piel. También podemos meter la avena cocida, por ejemplo, también ayuda. Entonces, mantenemos pues, un buen aporte de proteínas y demás. Yo siempre doy multivitamínico en esta fase, ¿vale? Porque, claro, retiramos muchos vegetales que, como hemos dicho, son fuente de vitaminas y minerales. Y una vez hemos conseguido frenar, reducir el número de deposiciones al día y mejorar consistencia, reintroducimos de forma controlada la alimentación para ver la tolerancia y volver a una alimentación más normal. Bien, ¿y el problema opuesto, el estreñimiento? El estreñimiento también es muy frecuente y aquí es un poquito lo contrario, ¿no? Lo que buscamos es incrementar progresivamente la fibra, porque sí que es verdad que cuando hacemos cambios drásticos de nada de fibra y mucha fibra, se altera todo, nos encontramos mal, distensión abdominal, porque el cuerpo también tiene que acostumbrarse, ¿no? Y adaptarse. Entonces sí que es muy importante cubrir los pilares. La hidratación, como hemos dicho antes, es súper importante. Muchas personas mejoran el estreñimiento simplemente porque no bebían y ahora beben más. El movimiento, muy importante. Tú cuando haces ejercicio también estimulas el movimiento peristáltico del intestino para que pueda ir pasando pues, las heces. Y pues un consumo adecuado de fibra en el día. No solo fibra insoluble, que es la de la escoba, sino la soluble también, hacer como un buen combo de este tipo de alimentos. Y eso sería lo principal. ¿Cómo prepararías nutricionalmente a un paciente que tiene que operarse, por ejemplo, del colon, una cirugía oncológica porque tiene un cáncer de colon? ¿Qué pautas son las más importantes antes de la cirugía para llegar en un punto óptimo a la cirugía? Eso es súper interesante porque no sé si a nivel social, yo lo que suelo ver a nivel de población es que las personas se preocupan mucho del después de la cirugía. Y lo que estamos viendo es que es mucho más importante llegar a una cirugía con un buen estado nutricional, con una buena masa muscular, con un buen estado de salud, ¿no? Más que lo que hagas después de la cirugía, que obviamente es importante, pero llegar en un buen estado pues es mucho más importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar bien cómo está el estado nutricional de esta persona. Si hace falta
alguna suplementación pues para que llegue lo mejor posible. Si necesita incrementar algo de peso porque luego a lo mejor va a estar más en reposo y puede perder algo de masa muscular. Entonces reforzar todo esto para que llegue a un punto óptimo. Si son cirugías digestivas, sí que es verdad que es importante unos días antes, hay unas pautas específicas, pues una dieta baja en residuos para que se pueda hacer bien la intervención. Entonces, claro, hay que anticiparnos y saber que va a haber unos días con menos ingesta que puede hacer que pierdas peso, entonces todo eso hay que controlarlo bien. A nivel de protocolo, hay un protocolo ERAS que se utiliza mucho en cirugías de este tipo digestivas. Se utiliza la inmunonutrición también, se incorporan suplementación o batidos con inmunonutrientes como el omega 3, como la glutamina, que en estos casos sí que se incorporan, la arginina, y se puede aplicar de esta forma. Normalmente en hospitales eso sí que no sé si de forma protocolaria, pero sí que se está haciendo. Se hace. ¿Podemos hablar un poquito más de inmunonutrición, que es un concepto que me parece muy interesante y quizás el público no lo conozca? Sí, la inmunonutrición es, claro, buscamos, normalmente cuando tú también te haces una cirugía en este contexto, hay riesgo de infecciones, ¿no?, dentro del hospital porque baja tu sistema inmunitario, etcétera. Entonces se ha visto que el poder incorporar en el tiempo anterior de la cirugía pues ciertos nutrientes que potencian el sistema inmunitario, como puede ser lo que hemos mencionado, pues ayuda a que la recuperación sea más rápida, menos tiempo en la estancia hospitalaria, porque al final el sistema inmunológico es fundamental, ¿no?, para una recuperación. Genial, pues vamos a seguir con suplementos en nutrición oncológica. Los suplementos nos interesan a todos, ¿no? Pero pues en una situación como cáncer también queremos saber qué funciona y qué no funciona o en qué medida funciona. Ya hemos mencionado varios, pero vamos a ir haciendo énfasis en cada uno para que quede bien claro. Por ejemplo, el omega 3, ¿qué nos puede aportar? Vale, pues el omega 3, para que se pueda entender, son ácidos grasos que obtenemos normalmente, son esenciales, tenemos que obtenerlos de la dieta. Sí que a nivel de organismo podemos producir, pero es muy poquito, entonces sí que lo obtenemos de la alimentación o de la suplementación. Alimentos como pues pescados azules, algunas semillas, nueces, lino, chía. Lo que se ha visto en contexto oncológico es que tiene unas propiedades muy interesantes si los combinamos pues con una quimioterapia o con una radioterapia, porque nos ayuda a potenciar el sistema inmunológico, puede ayudar incluso a aumentar el apetito a personas que la han perdido pues en un estado de caquexia, nos ayuda a mantener el peso, a mantener la masa muscular y pues sobre todo este papel antiinflamatorio que suele tener este tipo de ácidos grasos. Yo sí que es un suplemento que es como un básico normalmente en consulta. Sí que decir que todo lo que son suplementos requiere una individualización, por supuesto, ¿vale? Porque no todas las personas necesitan lo mismo, pero sí que hay algunos que son de más interés porque están más comprobados y más utilizados. Y el omega 3 es uno de ellos. ¿Y a qué dosis sueles recomendarlo, si se puede saber? Normalmente mínimo 1 gramo, 1 o 2 gramos más o menos. Vale. Depende un poco de la situación. Hay que también tener cierta precaución porque a dosis altas, por encima de 3 gramos, incrementan el tiempo de sangrado. Entonces, en una persona sin ningún problema no pasa nada, pero en pacientes anticoagulados, en pacientes que se vayan a intervenir de una cirugía, cuidado. Total. ¿Vale? Cuidado. Sí. Bien, la vitamina D. Pues la vitamina D es súper importante. También es un tema controvertido en el sentido de que los nutris nos quejamos mucho de que muchas veces no se suplementa o no se revisa bien en analíticas, sobre todo en oncología, yo me refiero, en otros campos no lo sé. La vitamina D es súper importante porque tiene una función a nivel de sistema inmunitario, a nivel hormonal, a nivel de la salud ósea, y es muy importante en paciente oncológico tenerlo en rango, ¿vale? Lo que suele ocurrir también a nivel de analítica es que se considera que un valor óptimo, por ejemplo, son 30 en sangre, y a día de hoy sabemos que eso sería pues algo más deficitario, ¿vale? Entonces, en contexto oncológico sí que interesa quizás incrementar pues a 50, 60, ¿vale? Tenerlo en sangre. Sí que es algo que solemos suplementar, es muy importante porque hay que entender que la forma que tenemos de obtener la vitamina D es con la exposición solar, ¿vale? Pues por ciertos mecanismos pues acaba formándose pues la vitamina D funcional. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un contexto oncológico
desde las consultas médicas normalmente se les dice a las personas, sobre todo si están en tratamiento de radio o de quimio, porque puede haber una fotosensibilidad también a nivel de piel y riesgos de estos efectos secundarios, que no se expongan al sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se encierran mucho, también pues a nivel emocional pues el cáncer no salen, y todo esto hace que evidentemente va a tener un déficit de vitamina D esta persona. Entonces, es muy importante revisarlo desde el principio y suplementar. Sí que la forma de suplementar, ¿vale? A mí me gusta que sea junto con vitamina K2. Claro. ¿Vale? Porque se ha visto que, pues bueno, si no es con vitamina K2, existe el riesgo de que el calcio se acumule pues en arterias y en tejidos donde no tiene que haber y puede generar problemas cardiovasculares. Entonces sí que esta combinación es importante. Y es muy importante también el magnesio, porque sin magnesio no se puede activar correctamente o suficientemente la vitamina D, y si no tenemos el 1,25 de hidroxivitamina D, el calcitriol, pues no tenemos acción biológica. Entonces vitamina D, K2 y magnesio son el tridente mágico. Muy bien. De la glutamina ya hemos dicho que tiene un papel controvertido, que puede servir para algunos síntomas como mucositis y sobre todo por su papel trófico en el sistema digestivo, ¿no? Que es alimento de los colonocitos, ¿no? De las células del colon. Pero que, bueno, cabe la duda de si puede alimentar al cáncer. Hablamos, es muy curioso, en el episodio que hicimos con Adrián de FISAC, hablamos de ejercicio y cáncer, y él comentaba que la glutamina, pues, digamos que el músculo competía con el cáncer por la glutamina circulante. Es decir, el músculo que entrena utilizaba la glutamina, ¿no? Para procesos de reparación. Y cuando el músculo estaba activo y se entrenaba, esa glutamina no iba para el cáncer, iba para el músculo. Pero en sujetos sedentarios, esa glutamina alimentaba al tumor. Y eso es aplicable también al lactato y a la glucosa, ¿vale? O sea que el músculo de alguna forma compite por el tumor, por sustratos energéticos. Entonces, tener el músculo activo de forma más o menos crónica durante el proceso oncológico es muy importante. ¿Y la creatina, que es otro suplemento más orientado al fitness, tiene algún papel en oncología? Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, de hecho la creatina es un suplemento de los más estudiados y en contexto también de patología se ha estudiado. Sí que lo que se ha visto es que, bueno, la función que suele tener a nivel de suplementación es más, pues eso, proteger la masa muscular, favorecer, ¿no? Pues esto. Pero también se ha visto que tiene un papel a nivel de reducir la inflamación que se genera normalmente durante el cáncer y durante los tratamientos. Entonces podría tener también una utilidad más clínica en este sentido, ya no solo por la masa muscular. Y que esto también influya en la función del sistema inmunológico, etcétera. Y sí que puede ser interesante. Claro, lo que pasa es que los pacientes después se la toman, le sube un poquito la creatinina en la analítica y el oncólogo dice esto que es, no, el riñón no va bien. Es un tema que todavía no hemos solucionado ese. La proteína de suero, la whey protein, también es básico, ¿no? En oncología. Sí, como te he comentado, tanto para proteger masa muscular, llegar a los requerimientos aumentados que también tienen las personas con cáncer, para mí es un básico y al final, para todas las personas en general, tengas cáncer o no, pero en este contexto, por esa dificultad de a veces llegar a los requerimientos solo con alimentación, es un básico que nos ayuda a eso, a mantener masa muscular y a llegar a los requerimientos. Y ya una pregunta más diferente, ¿lo tolera? O sea, ¿lo aceptan los pacientes? Porque hay todavía, según qué paciente, a lo mejor un perfil un poquito más mayor, hay como cierto rechazo a una proteína de suero, especialmente también según cómo se presente, ¿no? El formato gimnasio, bote con muchos colores, genera todavía mucho recelo, mucho rechazo. Sin embargo, después en el batido, no vamos a decir marcas comerciales, pero los batidos de nutrición enteral hospitalarios pues llevan también proteína de suero y eso sí, ¿no? ¿Tus pacientes en general lo aceptan? Sí, de hecho yo tengo pacientes que van desde 20 años hasta 80 años. Y en general no suele haber rechazo. Cuando veo que hay rechazo, simplemente es educación, es explicarles esto se obtiene de aquí, esto no va a tener ningún impacto negativo. Al final la persona una vez entiende algo, cuando algo da miedo hay que explicar, hay que entender y normalmente no suele haber problema. Sí que es cierto que hay veces que no se tolera bien la tipo concentrada, ¿vale? Personas que tienen, por ejemplo, problemas digestivos, les cuesta mucho digerir, suele optar a lo mejor por una hidrolizada que se digiere mejor.
tienen peor sabor, pero se digieren Sí. mejor y no tienen ni lactosa ni... Sí. Muy bien. ¿Y probióticos? Probióticos es un tema súper interesante. De hecho, yo cuando acabé un máster que hice un TFM sobre los probióticos en cáncer colorectal y hay muchísima literatura científica sobre esto, cada vez más, porque el rol de la microbiota, como he dicho antes, es súper importante. Ya no solo la microbiota como salud digestiva, sino que también influye en cómo se tolera un tratamiento, en la eficacia del tratamiento, en inmunoterapia, en quimio. De verdad que es apasionante este tema. A mí sí que me gusta utilizar probióticos, sí que es muy importante entender que no todos los probióticos son válidos para todos, que a veces siempre vemos que se receta el mismo probiótico y no tiene por qué ser ese. Si tenemos un problema de estreñimiento, pues hay unas cepas específicas con unas dosis, con un tiempo, con un horario de toma muy concreto. Luego hay personas que tienen estreñimiento y necesitan otra cosa, pues una cepa más concreta. Personas que tienen pues recurrencia en candidiasis o infecciones vaginales, pues hay otro. Entonces, tenemos que entender qué nos estamos tomando, cómo tomarlo, en qué momento y para qué lo estamos tomando. Y normalmente los probióticos también no es cuestión de tomarlo una semana, sino que es muy importante pues tomarlos durante un tiempo y ir revisando también esto. Vale, que no es tan fácil como irse a la farmacia y decirle al farmacéutico dame un probiótico y tomar. Exacto. Vale. ¿Y la vitamina C? La vitamina C también tiene un rol bastante interesante en el cáncer. Ahora se está pues, estudiando y se ha puesto muy de moda la vitamina C intravenosa, que eso ya... Yo no hablo mucho de eso porque como no está en mi papel como nutricionista, no puedo inyectar eso ni puedo hacerlo así. Es más la vitamina oral, pero es curioso porque si suplementamos con vitamina C oral, tiene como una función antioxidante, que esto nos puede venir bien pues por ese rol antioxidante que pueda tener en el cuerpo, estrés oxidativo, etcétera. Pero si la inyectamos de forma intravenosa, puede tener un factor citotóxico que ayuda junto con la quimio pues a destruir células tumorales por distintos mecanismos. Entonces, dependiendo de cómo se administra, pues tiene un efecto u otro, ¿vale? Pero sí que es cierto que esta parte ya de intravenosa pues se tiene que hacer con un médico especializado, etcétera, y todavía no hay una evidencia tan concluyente, se está poniendo ahora, se está estudiando más. Vale, y me viene a la mente, no lo hemos hablado, tampoco estaba en el guión, pero bueno, seguro que has leído algún trabajo de el efecto que tiene, por ejemplo, el ayuno intermitente sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, sí, ¿no? De los tratamientos. ¿Hay pacientes que te solicitan información sobre, oye, tengo que hacer ayuno intermitente antes de ponerme la quimio o después? Cuéntame un poco. Sí, de hecho, a mí como herramienta terapéutica, sí que es cierto que algo que me gusta a mí comentar siempre es que en nutrición oncológica no hay verdades absolutas todavía. Es muy difícil estudiar estrategias o dietas, ¿no? en este contexto porque nadie hace estudios de calidad, pues que tengan un grupo control, que se vea durante un tiempo. Es muy complicado hacer esto. Entonces, todas las conclusiones muchas veces también se basan con muestras muy pequeñas. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí que es cierto que el ayuno a mí me parece una estrategia muy interesante, tanto en un estado de salud como de enfermedad. En concreto, para buscar ese efecto de reducir efectos secundarios del tratamiento, yo lo suelo utilizar con un ayuno mínimo, ¿vale? Un ayuno mínimo, por ejemplo, de 12 horas, pues bueno, al menos no estés comiendo durante la quimioterapia, que es algo muy frecuente y de hecho muy frecuente que estén recibiendo la quimio y pase un carrito de comida y se den yogures con azúcar, bocadillo de chorizo, es decir, cosas que si tú lo piensas dices no tiene sentido, ¿no? Pero la gente lo tiene muy normalizado. Sí que se ha visto que el estar un tiempo en ayunas lo que hace es el proteger a las células sanas, ¿vale? Porque sabemos que los tratamientos de quimio pueden afectar tanto a las células tumorales como a las células que están sanas. Eso es lo que nos lleva a tener efectos secundarios, como hemos mencionado, pues boca seca, mucositis, diarreas, etcétera. Entonces, lo que hace el ayuno es como que las células sanas estén en un modo más reserva, por lo tanto no van a estar tan afectadas, y las células tumorales están como más débiles porque no han tenido tanto nutriente. Y pues la quimio va a ser muchísimo más específica en ese sentido. Por esto se ve que los efectos secundarios son menores. Yo en la práctica me ha dado muy buenos resultados en los pacientes y noto muchísima diferencia, ¿vale? En la experiencia clínica. Luego se pueden hacer ayunos más largos, bueno, hay distintas estrategias que se pueden implementar. Pero sí, es algo que preguntan mucho las personas. Es decir, sueles
pautar unas 12 horas de ayuno y claro, hacer ayunos más largos siempre iría balanceado con que no impactase en lo que hemos dicho, ¿no? En el peso, en la masa muscular, en la desnutrición, en ingerir suficientes calorías. O sea, que me imagino que es una balanza que habrá que poner sobre la mesa a cada paciente, que no es lo mismo un paciente de cáncer de pulmón superagresivo que un paciente de cáncer de próstata más indolente, o que no es lo mismo en un paciente con un IMC de 35, que hay muchísimo, que un paciente con un IMC 18, ¿no? Total, esto hay que individualizarlo siempre y ver un poquito pros y contras, y también que la población tenemos que entender que a veces tiene miedo a estar sin comer porque nos han acostumbrado a comer 5 veces al día, tenemos miedo a no estar comiendo cada 2 horas, ¿no? Entonces, luego exponer que vas a recibir un tratamiento sin haber comido asusta, porque tienen la creencia de que cuanto más comas, mejor. Sí, o se me va a bajar el azúcar, o me voy a caer. Sí. Bueno, buen tema ese. Y ya que lo has mencionado, ¿qué te parece la nutrición hospitalaria en la planta de oncología en general? Bueno, a ver, en general la alimentación en los hospitales es muy mejorable. Sí que creo que se van dando pinceladas y va mejorando poco a poco, pero para mi gusto sigue habiendo pues muchísima presencia de productos azucarados, un desequilibrio, muchísimo hidrato de carbono y poca proteína, cuando sabemos que la proteína, como hemos comentado, es súper importante, sobre todo en este contexto. Sí que creo que se mejora, pero es muy mejorable, y yo creo que también es que todavía los nutricionistas no estamos tan instaurados en el sistema sanitario. Entonces, si a lo mejor tuvieran esa visión o ese trabajo, ¿no?, conjunto, podría ser muchísimo más interesante. Claro, porque yo me imagino que tú trabajas con muchos pacientes, te esfuerzas muchísimo, o tu equipo se esfuerza muchísimo en darle las pautas que estamos comentando, el paciente se lo tiene súper aprendido y ahora tiene que hacer un ingreso para recibir el tratamiento o porque ha tenido un efecto secundario y tiene que ingresar, y de repente le dan pues esa nutrición que todos conocemos de la bandejita, ¿no?, con las galletas María y el zumo de naranja y como un poco desaprenderlo todo, ¿no? ¿No te frustra eso? Sí, muchísimo, pero me he anticipado y yo siempre, cada vez que empieza una persona conmigo, tiene pues un kit de consejos para estar en el hospital, que se puede llevar desde casa para poder mejorar ese perfil. Y además yo tengo un contacto directo prácticamente diario con mis pacientes, y cuando a lo mejor tienen algún ingreso y demás, estamos en comunicación y me dicen, oye, me van a dar esto para comer, ¿qué podría hacer? ¿Qué puedo elegir? Así que bueno, yo me anticipo. Lo vais sobrellevando. Sí. Y hemos hablado sobre ayuno intermitente, pero también hay otra estrategia que ha ido muy de la mano del ayuno intermitente y que generó mucha conversación en el ámbito de la oncología, que son las dietas que imitan el ayuno o fundamentalmente la dieta cetogénica, ¿no? Por ese papel supuestamente protector de los cuerpos cetónicos, especialmente el beta-hidroxibutirato, que como tú has dicho pueden poner a las células sanas en un modo defensa. Bueno, es que al final es una fisiología parecida a la del ayuno, ¿no? Sí. ¿Has leído qué experiencia tienes con dietas cetogénicas en cáncer? A ver, a mí me parece también una herramienta. Yo creo que en nutrición oncológica lo que tenemos son herramientas, y dependiendo de la persona, de su situación y de esa individualización que hacemos, podemos utilizar unas u otras, y también de la disposición de la persona, ¿vale? Hay personas con 80 años que no te van a aceptar una dieta cetogénica. A mí me parece sin duda interesante, ¿vale? Porque cada vez está habiendo como más bibliografía, más experiencia clínica con esto. No pienso que sea la panacea, no pienso que, como hemos dicho antes, exista una dieta anticáncer, pero sí que puede tener unos efectos que junto con una quimioterapia, con un tratamiento, pueden hacer sinergia y puede ser muy interesante. Yo he utilizado dieta cetogénica con ciertos tipos de pacientes, funciona bastante bien, pero otras personas han conseguido buenísimos resultados con otra estrategia, como hemos comentado, que cumplan esos criterios, ¿no? Me parece interesante. Sí, vale. Tengo que decir algo. Una herramienta más y sí. habrá que individualizar. Ok. Hay también un problema muy frecuente que es la pérdida del patrón de sueño saludable en el paciente oncológico. O bien no me quedo dormido, o bien muchas veces hay tratamientos con corticoides a dosis altas que rompen totalmente la cronobiología y el patrón de sueño. ¿Cómo ayudas a estos pacientes con suplementos o con pautas? Bueno, algo que trabajamos mucho en el programa, como te he dicho, es un poquito más holístico, es
el atar, ¿no?, todas las patas de una mesa, que es los pilares de la salud. El descanso es uno de ellos porque también influye mucho incluso en la función del sistema inmunológico, en esa recuperación. A mí me gusta mucho trabajar en esos hábitos de sueño, ¿no?, en esa higiene del sueño que llamamos. Pues el ver qué estás haciendo justo antes de dormir, a qué hora cenas, el intentar a lo mejor adelantar un poquito el horario de la cena para no estar haciendo la digestión cuando estás en la cama, exposición a pantallas. Entonces, bueno, todo eso sí que lo preguntamos y lo vamos llevando, ¿no?, de forma individualizada. A nivel de suplementación, sí que es cierto que sin hacer esta higiene de sueño no me gusta suplementar, por ejemplo, melatonina, porque primero vamos a ir a lo básico y luego ya probamos lo siguiente. Sí que, por ejemplo, el magnesio bisglicinato me ayuda bastante a los pacientes a conciliar mejor el sueño y es algo que les va a venir bien, como hemos comentado, tanto por salud ósea y demás. Y es lo que solemos hacer, higiene del sueño y ver si algún suplemento podría ayudar. Y luego muchos pues tienen que recurrir a farmacología, tristemente, porque a veces no es muy grave, suficiente. Y además, un paciente oncológico que no duerme, de verdad, se complica todo tantísimo. Muchísimo. Así que a veces pues es necesario y ya está, y no hay que machacar a nadie. La farmacología a veces pues hay que usarla y punto. Total. Bien, dentro del mundo del cáncer, en general en nutrición hay muchísima, digamos, información sin evidencia ninguna en redes sociales dando vuelta, pero dentro del mundo del cáncer todavía más. ¿Cuáles son las tendencias que más te preocupan o que más frecuentemente ves o por las que más te preguntan los pacientes, además, que no tienen ningún tipo de evidencia? Pues mira, la que más famosa está siendo últimamente es el azul de metileno, que se viralizó muchísimo, pues algunos reels de Instagram de algunas personas. A ver, yo siempre soy un poco precavida con toda la información. Yo creo que como profesional y como sanitario tenemos que tener mente abierta a investigar, es decir, oye, ¿resuena algo en la población? Pues vamos a investigar un poquito qué hay aquí, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces nos encerramos un poco. Sí, esto no funciona. Sí, bien por ego o bien por lo que sea, y yo creo que eso tampoco es la forma, ¿no? Del azul de metileno, lo poquito que he podido ver, no me parece que sea algo prioritario ni que tenga suficiente base como para poder utilizarlo. No sé. Sí que es cierto que muchas veces, como te he dicho antes, creo que nos desviamos un poco de lo principal. Y veo muchas personas preocupadas por tomarse o no azul de metileno y todavía no han ido a un entrenador, todavía no han ido a terapia desde el diagnóstico y que tienen un montón de frentes abiertos que son de verdad significativos y van a tener un impacto en su día a día. Entonces, lista de prioridades, vamos a cubrir esos mínimos y luego ya veremos si azul de metileno sí o no. Sí, muchas veces hay personas que se agarran a ese discurso contracorriente, ¿no? Es decir, pues se agarran a ese mensaje diferente, a ese mensaje que va un poco en contra de lo que se suele... Y se agarran a eso por algún motivo y piensan que eso es lo que le va a salvar, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para decirles que al final la evidencia científica está para ayudarnos y para guiarnos, ¿no?, en la toma de decisiones. Total. Lo cual no quita que, como tú dices, si dentro de 2, 3, 5 años se hacen pues muchos ensayos clínicos con esta sustancia y va bien y funciona, pues cambiaremos de opinión. Claro. Pero a día de hoy jugamos con las cartas que tenemos. Por ejemplo, la fotobiomodulación, que también se habla mucho, igual, ¿no? Sí, la verdad que sí que me han preguntado, no he podido investigar mucho sobre eso. Sí que es verdad, es que también la ciencia avanza tanto y tenemos tanto por estudiar como sanitarios que hay veces que tú no te centras en eso que ha salido para investigarlo mucho, sino en toda lo importante o lo más significativo que va a haber. Pero sí que hay gente que me ha preguntado sobre eso. También muchas personas me preguntan por el tema de las luces rojas y demás, que bueno, sí que es algo que podríamos sumar, pero no es prioritario, no es prioritario lo que dices, ¿no? Vale. Pues bueno, vamos llegando ya al final, Rafaela. Ha sido una charla muy interesante, creo que muy útil para los pacientes y para la población general, ¿no? Al final, como decía al principio, esto no es solo para pacientes, esto es para todos nosotros, total, me incluyo, pues porque todos vamos a tener contacto con el cáncer, tristemente, a lo largo de nuestra vida. Así que, pues todos los espectadores y yo mismo te agradecemos muchísimo tu ratito y que hayas venido a Málaga a charlar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti por avisar y por invitarme. Y bueno, espero que hayamos podido aportar un poquito de claridad e información sobre esto, que creo que es muy interesante. Eso es. Y cuéntanos, por favor, dónde te pueden encontrar para
tener tus servicios? Bueno, pues en Instagram pues me pueden encontrar con mi perfil que es NutriRaf, mi página web también es NutriRaf y bueno, ahí tenéis información sobre mí o divulgo contenido que os puede interesar. Y correo electrónico, ¿no? También me imagino, Sí. por si tienen que contactarte para iniciar el programa Oncoalimenta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que te haya servido. Si te ha servido, siempre te digo, compártelo. Al final, ¿esto para qué sirve? Para compartirlo, para que llegue a más gente cada vez. Compártelo con familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.